momento que olvidó poner grabar, estamos grabando ya. Entonces, les comento, la LANFRE es licenciada en Economía, realizó una maestría en Estadística Aplicada, estudios sobre análisis crítico de información en salud, es docente en pregrado y posgrado en Economía, Estadística y ETS, es miembro del departamento en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Comahue, se desempeña en el Comité Provincial de Biotecnologías de Neuquén desde el año 2012 hasta la fecha, y es presidente del Centro de Estudios de Salud, Economía y Bienestar, y realiza estudios relacionados a ETS, evaluaciones económicas y estudios sobre segregación. Santiago es médico clínico, magister en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en Economía de la Salud, Epidemiología ETS, coordinador del Comité Provincial de Biotecnología de Neuquén desde el año 2008 a la fecha, coordina el rastreo de tumores en la provincia de Neuquén, coordinador ejecutivo de Red Argentina Pública de ETS, docente de grado y posgrado en la Universidad de Comahue, donde es director del curso de posgrado en ETS desde el año 2013 a la fecha. Bueno, Santiago, les paso antes, perdón, disculpen, como siempre, vamos a tener primero una parte de disertación de los presentadores y después una parte para preguntas y respuestas. Todos pueden, si quien quiere, puede tomar la palabra al final utilizando el micrófono o puede hacer las preguntas a través del chat, pero como siempre vamos a tratar de guardar preguntas para el final. Laura, muchísimas gracias, tiene la palabra usted. Laura, escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perdón. Bueno, bueno, primero que nada agradecer por el espacio, agradecer por poder difundir un poco lo que estamos haciendo desde Neuquén. La idea de la charla de hoy es que veamos la dimensión de equidad en la evaluación y uso racional de las tecnologías sanitarias. Y por los primeros pasos desde Neuquén, Argentina, lo que venimos haciendo desde el 2012 a la fecha. En primer lugar, también lo que quería decir es que nosotros no somos expertos en tema de equidad, sino que lo que estamos haciendo es mostrar un poco los frutos de nuestro trabajo en lo que vamos aprendiendo en conjunto, los miembros que estamos trabajando en forma conjunta desde el Comité Provincial de Biotecnologías. Vamos a empezar con algunas definiciones como para que podamos todos hablar el mismo idioma y tener las mismas definiciones a la hora de después analizar los distintos... Disculpa, ¿podrías hablar un poquito más cerca del micrófono? Porque varios nos están diciendo que se escucha un poquito bajo. Y bueno, en principio una definición... Sí, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, sí, un poquito mejor. Sí. La definición de que es una de las personas que más ha trabajado con el tema de equidad, es esto de que las inequidades en salud son aquellas diferencias innecesarias, injustas, evitables, que aparecen entre grupos de población social, económica, demográfica o geográficamente. En relación a diferencias innecesarias, injustas y evitables, queremos mencionar la definición de los determinantes sociales de la salud, que según la OMS como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Y esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. ¿Qué estamos diciendo? Que en realidad la salud de las personas no depende solo de su definición individual y de sus factores de riesgo, sino de cómo trabajan, cómo viven y cómo se desarrollan las personas en el ambiente en el que desarrollan todas esas actividades. En cuestión que tiene que ver con la inequidad, estamos hablando de cómo se distribuyen también los recursos a lo largo del mundo. Entonces lo que vemos es que si bien el 1% de la población controla el 46% de la riqueza, el resto de ese 54% de la población vive con muchísimos menores recursos.
lo que plantea Amartya Sen, teniendo en cuenta esta distribución inicial del ingreso, es que lo que es particularmente grave como injusticia es que algunos pueden tener o no tener la oportunidad de alcanzar una buena salud debido a acuerdos sociales y no a una decisión personal de no preocuparse por su salud. Y esta definición, que tiene que ver con la definición de determinantes sociales de la salud, está un poco en contraposición de las definiciones de factores de riesgo, donde se pone individuo como único, el único que tiene la culpa o no de los resultados sanitarios que obtiene. Una cuestión importante es que estas unidades diferenciales están relacionadas con la distribución desigual del ingreso y de los factores determinantes. Entonces, que esto ya sí es, digamos, resultados diferentes sanitarios que están relacionados con los diferentes que se distribuye el ingreso a lo largo de la sociedad, eso ya en sí es una inequidad. Acorde que inequidad son aquellas situaciones injustas y que son evitables, que modifican los resultados sanitarios. Las inequidades, entonces, asumiendo lo que venimos diciendo hasta ahora, es que las inequidades en salud van a resultar de la desigual distribución del poder y los recursos a lo largo de la escala social. En el tiempo, además pueden ser revertidos a través del abordaje de políticas públicas desde la perspectiva de los determinantes sociales de salud. Y acá es donde es muy importante la intervención de las políticas públicas en salud para poder intentar revertir estos resultados desiguales que están determinados por la desigual distribución y de los recursos a lo largo de la escala social. ¿Cómo relacionamos todos estos conceptos teóricos que venimos viendo hasta ahora con la evaluación de tecnología sanitaria, que es lo que nosotros venimos haciendo y que en general en este grupo de Redetsa es, digamos, el objetivo para el que estamos en esta charla de hoy? Laura, disculpa que te interrumpa nuevamente, hay varios que nos están diciendo que se escucha un poquito bajo, no sé si podrás acercarte un poco más o intentar hablar un poco más fuerte, perdona. Bueno, no sé, ¿ahí me escuchan un poco mejor? Sí, ahí se escucha un poco mejor, gracias. Ahí se escucha un poco mejor. Bueno, por favor, déjeme parar si es necesario, porque estamos con una computadora y el micrófono no está funcionando, el micrófono externo. Vale. Bueno, hasta ahora he ido mencionando lo que veíamos en las diapositivas. La idea de analizar estas inequidades en salud relacionadas con la evaluación de tecnología sanitaria. ¿Por qué es tan importante esta conjunción de estos conceptos? Porque hablamos de evaluación de tecnología sanitaria, no solo que nos tenemos que basar en los criterios que ya conocemos, como los criterios de eficacia, de seguridad, de calidad y de eficiencia, sino también tenemos que tener en cuenta la dimensión de equidad, porque puede poner en riesgo la incorporación de esa tecnología en el sistema de salud y puede poner en riesgo cómo es los procesos que se van a desarrollar después de esa incorporación. Entonces, lo que planteamos es que cuando vamos a analizar y evaluar una nueva tecnología, tenemos que ver en un lugar primordial también el análisis de la equidad, de la dimensión de equidad. Esto no solo lo planteamos nosotros, sino también el informe de la salud en el mundo, la OMS, en su capítulo 7, plantea que la adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la justicia social. Y también plantea que es una responsabilidad crucial del sistema de salud esto de estrechar las brechas sanitarias, que es un principio fundamental de la atención primaria. Entonces tenemos que tener en mente también la dimensión de analizar y evaluar las nuevas tecnologías sanitarias. En términos generales, vamos a analizar cuáles son los procedimientos justos de la toma de decisiones. Y lo que planteamos es probable que una sociedad ponga de acuerdo sobre los principios en los cuales se basa la toma de decisiones cuando los recursos son limitados y debe realizarse una priorización. Y esto es importante, que los recursos son limitados en todas las sociedades. Aún en sociedades más ricas, los recursos también son limitados. Una sociedad puede
acceder a todas las nuevas tecnologías que salen en el mercado constantemente. Por eso es importante realizar una priorización que también es parte de, como ya hemos visto en webinars anteriores, de la evaluación de tecnología sanitaria. Lo que plantea eso justo es que debe ser transparente sobre quién y cómo se toman las decisiones, cuáles son los mecanismos y los valores tenidos en cuenta. Estos deben ser públicamente conocidos. Se tiene que haber razones que todos puedan aceptar como relevantes para satisfacer las necesidades de atención en salud y se debe contemplar los procedimientos para revisar las decisiones tomadas. Entonces, estos algunos autores que mencionan los procesos justos en la toma de decisiones, como John Rawls, Norman Daniels, y el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo de Making Fair Choices, en el desarrollo de la cobertura universal en salud. Es importante pensar en estos procesos justos de la toma de decisiones teniendo en cuenta la equidad como parte de esa justicia social. Hablamos, de acuerdo también a lo que decía este informe de la OMS sobre cómo tomar decisiones justas en el camino hacia la cobertura universal de salud, vemos que es importante la cobertura universal de salud que contribuye de forma muy importante a la equidad en salud. Un sistema que sea único y que sea para toda la población va a disminuir las inequidades en salud. Y la OMS plantea algunas estrategias que pueden ser útiles para que los países traten de avanzar de manera justa y gradual hacia la cobertura social en salud. En este cubo es que la idea es intentar ampliar la población a quien está cubierta, está cubierto bajo el sistema de salud, ampliar los servicios y analizar qué servicios se están cubriendo y tratar de ampliar, aumentar los gastos que sean realizados por el sistema de salud y reducir los gastos de bolsillo, porque ya se ha demostrado que la mayor proporción de gastos de bolsillo genera importantes inequidades en salud. Entonces, plantea el estudio es esto: los criterios pertinentes deben incluir la efectividad, la prioridad de aquellos que se encuentran en situación y la protección contra riesgos financieros. Muchos de los países donde no hay cobertura universal, es importante caen en la pobreza por los riesgos financieros llevados adelante cuando tienen servicios de prioridad todos. Esto, bueno, lo que planteamos de la eliminación y estos grupos vulnerables. Y también intervenciones sanitarias que se plantean desde salud pública benefician más a la población con mejores indicadores. Esto es la hipótesis de la equidad inversa. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando vamos a incorporar una tecnología sanitaria o cuando incorporamos intervenciones sanitarias, tenemos que analizar cómo va a desarrollarse esa intervención en el largo de la escala social, porque muchas veces terminan mejorando la situación de aquellos que están mejor en la escala social. Tenemos algunos de los propios de Neuquén, como por ejemplo, se incorporó un equipo para realizar el test de HPV que estaba orientado a mujeres sin cobertura de obra social. Ese se incorporó en el Hospital de Máxima Complejidad de la ciudad de Neuquén. Y cuando se fue a analizar quiénes eran las que accedían a hacerse este rastreo a partir del test de rastreo de cáncer a partir del test de HPV, lo que se observó es que la mayoría de las mujeres que se hicieron el test son mujeres que cuentan con cobertura de salud, que viven en barrios pudientes, que poseen un nivel educativo y que ya poseían controles adecuados de Papa Nicolau. Es decir, que estamos rastreando aquellas mujeres que ya estaban cubiertas. No estamos llegando a la población
que realmente lo necesitaba, que son aquellas de menores ingresos, peor nivel educativo, etcétera. Entonces, en términos como para que lo tengamos en mente cuando analizamos la incorporación de tecnología sanitaria, es que en general lo que se ha observado y que está plasmado en la literatura es que las mujeres con mayor educación, mejores ingresos y capital social aprovechan antes y mejor las intervenciones que ofrece salud pública, y esto contribuye a ampliar la inequidad. Pensando en todas estas cuestiones, la OMS plantea aplicar un ente de equidad a todas nuestras intervenciones, es decir, analizar cómo va a impactar sobre la equidad o sobre la equidad las distintas intervenciones en el sector público de salud que vamos a realizar. Para ello, poder analizar y aplicar este lente de equidad, es muy importante conocer las brechas de inequidad preexistentes, conocer cómo se distribuye la población entre los distintos los grupos de población en el mosaico urbano, por ejemplo, o cómo son los distintos indicadores de acuerdo a distintos grupos que pueden llegar a ser vulnerables. Por también lo que plantea es o al menos no aumentarlas con nuestras intervenciones. Y ya volvemos a repetir lo que habíamos dicho antes, esto de que si hacemos intervenciones igualitarias para toda la población, ello en general va a tender a aumentar las brechas de inequidad porque termina favoreciendo primero a los que están mejores en la escala social. Entonces, planteamos es que además de partir de distintos niveles de salud debido a la injusta distribución de los determinantes sociales de la salud y las inequidades sociales, hay inequidad en el acceso de salud. Cuando, por ejemplo, cómo acceden a los servicios de salud los distintos grupos sociales, en general vemos esto, que los grupos sociales que están mejor, que tienen mejores indicadores socioeconómicos, tienen como un camino más liso, más fácil para acceso a los servicios de salud. Por otro lado, vemos que los grupos sociales que son más vulnerables, que tienen peores económicos, se les dificulta el camino, aún en el acceso, no solo se les dificulta el camino como qué indicadores de nivel educativo tuvieron, por ejemplo, o qué indicadores de socioeconómicos en general tienen, sino también cuando vamos a analizar cómo acceden estos distintos grupos sociales a servicios sanitarios. La idea de este análisis de incorporabilidad es tratar de mejorar el camino de este segundo grupo social. Entonces, para que una tecnología sanitaria sea efectiva en reducir las inequidades, debería ser accesible a los más vulnerables, ser aceptable por los más vulnerables, ser efectiva en los más vulnerables, ser utilizada por los más vulnerables, y esto es lo que plantea Jennifer O'Neill en uno de sus trabajos. Volviendo a la evaluación y el uso de evaluación de tecnología sanitaria y el uso racional de estas tecnologías, vemos que este enfoque integrado es importante analizar todos los pasos en el uso racional de las tecnologías sanitarias. Por un lado, hay que analizar la necesidad, digamos, quién percibe la necesidad. Y una cuestión acá importante también es que, en general, se hacen escuchar, tienen más voz, los grupos sociales que tienen mejores indicadores socioeconómicos. Es decir, aquellos que tienen mayor nivel educativo, en general, tienen mayor capacidad para hacerse visible, hacer visible su necesidad ante el sistema de salud. Por otro, ¿qué impacto puede tener esta nueva tecnología sanitaria en la equidad? Y acá vamos a analizar un poquito una planilla STAMIS que nosotros incorporamos en nuestra análisis de evaluación de tecnología sanitaria. Por un lado, en términos de la incorporación, dónde debe ser incorporada y cómo debe ser incorporada. Y acá también tener en cuenta cómo se distribuyen los grupos sociales a lo largo del territorio para ver de tratar de beneficiar primero a aquellos que son más vulnerables. Con lo que tiene que ver con la prescripción y la dispensación. ¿Quiénes deben ser los principales beneficiarios? ¿Cómo facilitar que llegue a ellos la tecnología? Y finalmente,
quienes acceden a la tecnología una incorporada. Y esto es muy importante, eso y el monitoreo de cómo es el análisis de esa tecnología a lo largo del tiempo. No vale de nada solamente evaluar la incorporación si no se realiza luego el monitoreo de quiénes son después los que están accediendo a esa nueva tecnología. Es importante comparar los indicadores de funcionamiento de la tecnología sanitaria que sea de acuerdo a los distintos grupos sociales. Entonces podemos ver las diferencias que puede haber en género, las diferencias que puede haber en nivel de educación, en ingresos, en barrio. Entonces, en este enfoque integrado vemos que el análisis de la equidad debe estar en cada uno de los pasos que analizamos cuando analizamos la incorporación de la tecnología sanitaria. Y importante es que en el monitoreo también nos permite dar acciones correctivas, es decir, que si vemos que se están ampliando las brechas de inequidad, eso va a permitir acciones correctivas para tratar de disminuirlas luego en el proceso de trabajo de la tecnología sanitaria. Y también de esto de la planilla tamiz que les había comentado hace un ratito, y hay distintas propuestas para mirar la equidad en la evaluación de tecnología sanitaria. Propuestas son la planilla Progress, el Progress Plus, Campbell y Cochrane, Equity Group, Public Health and International Development Review Groups y Prisma Equity Extension. Vamos muy rápidamente la planilla Progress, que la idea es analizar a partir de este acrónimo algunas cuestiones importantes que no tenemos que perder en cuenta para analizar la equidad. Entonces tenemos que analizar place, que significa lugar de residencia, entonces hacer las distinciones entre población urbana, población rural, de acuerdo a si estamos hablando de una provincia, el interior provincial con respecto a capital. La race, que tiene que ver con la etnia, la raza, el contexto cultural, el idioma. La occupation, que tiene que ver con la ocupación, si es desempleado, si en qué tipo de rama de actividad trabaja, si digamos, algún tipo de inequidad. El género, la religión, los niveles educativos, los niveles socioeconómicos, el capital social, que son las conexiones en la ciudad y el grado de participación civil que tienen las personas, que en general se ve que las personas que cuentan con mayor capital social en general tienen mejores resultados sanitarios. De esta planilla, nosotros, de esta planilla del Progress, nosotros en Neuquén desarrollamos una planilla local teniendo estos indicadores que menciona el Progress, teniendo en cuenta algunas cuestiones que a nosotros nos parecían importantes a la hora de analizar las sanitarias desde la perspectiva de equidad. Y apuntamos, bueno, ¿quién es el que propone la acción a hacer y si existen conflictos de interés? Porque, bueno, esto de que muchas veces los grupos que son más influyentes tienen mayor posibilidad de hacerse escuchar y es priorizar algunas cuestiones que ahí no necesariamente van a favor de la equidad en salud. Por otras preguntas tamiz, que son las que vimos en el Progress, y algunas que incorporamos como si se afectan derechos humanos en general, si es una población que ya haya sido vulnerada, si hay afectación del derecho a la salud, y también incorporamos algunos conceptos que tienen que ver con la edad y con la discapacidad. Finalmente, analizamos preguntas específicas de la acción evaluada, y ahí damos la capacidad técnica de la propuesta, si es efectiva, si es costo efectivo, la seguridad. También analizamos el costo anual estimable para el servicio de salud. Una cuestión importante que nosotros tratamos de incorporaciones en salud podría ser cuánto repercutirían en la mejora en la equidad y en la mejora de los resultados sanitarios globales de la población del salud pública.
y otra cuestión importante es también incorporar indicadores de equidad y para mejorar los resultados deficitarios. Entonces, lo que vemos es muy rápidamente, porque creo que ya vamos por mucho tiempo, un ejemplo de analizamos que fue la incorporación del implante coclear analizamos todas estas cuestiones que vimos recién. Entonces, ¿quiénes eran? Bueno, acá estamos hablando de pacientes adultos que llevan adelante el reclamo, la indicación realizada por un especialista del hospital, y no había un formulario de declaración de conflictos de interés. Aquí pensamos que podía llegar a haber alguna influencia de la industria, pero no estamos seguros de eso. De la afectación de derechos humanos encontramos una afectación en particular, pero sí lo que planteamos es que hay una limitación de salud y en cuanto a la progresividad, porque un poco lo que planteamos es y hay la opción indicada para el implante coclear son hipoacúsicos que ya son discapacitados y ya es una población vulnerable. Hablamos de lugar de residencia y también encontramos que una particularidad del implante coclear es que es necesario hacer una rehabilitación muy importante que solamente se hace en la capital provincial, y eso lleva alrededor de un año posterior a la cirugía. Lo que la población que puede acceder o solamente de la capital provincial o se tiene que mudar un año a la capital provincial, lo cual implica también cambios en la calidad de vida de las personas. Perspectiva de género no encontramos. Con el educativo, en general lo que veíamos es que los reclamos que han llegado a la Subsecretaría de Salud eran de personas con alto nivel educativo y alto capital social. Y una cuestión importante, no les voy a seguir leyendo lo que ven en la pantalla, pero que era un costo, generaba un costo de oportunidad muy importante, porque lo que comparamos era la incorporación de audífonos, que era población que no tenía hipoacusia severa, y eran con hipoacusias más leves, pero con la misma plata que se podía comprar un implante coclear, se quedaba con audífonos a 4 pacientes. Y esa solución tampoco se está dando en ese momento en la provincia. Entonces, eso nos parece importante remarcarlo para que se consideren también las diferentes alternativas que podía tener la utilización de ese dinero. Fortalecer la estrategia de screening con mayor equipamiento que ayuda al screening neonatal y lo que son los equipos de otomisiones acústicas. Teniendo en cuenta este mismo ejemplo, lo que veíamos es, teniendo también la distribución geográfica de recursos en la provincia, había diferencias en cuanto al acceso a fonoaudiólogos por zona sanitaria. La zona sanitaria es la unidad geográfica en la que se organiza el sistema provincial. Entonces veíamos que había zonas sanitarias que tenían el doble de profesionales fonoaudiólogos por cada 100 habitantes que otras zonas sanitarias. Esto ya nos parecía a nosotros una inequidad, entonces nos parecía que al ser primero la atención primaria y luego ir hacia la incorporación de una tecnología de más alto costo y que era dirigida a una baja cantidad de población, nos parecía más importante mejorar el sistema APS de la provincia. Los dejo ahora con Santiago. Buenos días. Bueno, un poco siguiendo con lo que tiene que ver con el diseño y monitoreo de intervenciones desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, una de las cuando tratamos de medir, como veíamos en el ciclo integrado, saber quiénes son nuestras poblaciones más vulnerables, cómo están siendo cubiertos, un problema es los indicadores que utilicemos.
porque los índices agregados, ya sea a nivel nacional, regional o provincial, tienden a mostrar, es decir, nos dan valores promedio, y esto puede ocultar las amplias dispersiones y las brechas de inequidad. Entonces, una cosa que nosotros venimos haciendo en el comité es trabajando con unidades espaciales pequeñas que permitan poner descubierto las diferencias que deberíamos abordar para resolver las dificultades poblacionales. Entonces, al monitorear podemos medir mejor el impacto de las intervenciones, tratando de apuntar a la universalidad y tratar de que en este proceso no quede atrás ningún grupo desfavorecido, como nos planteaba OMS, que siempre monitoreando. Y tratando de promover el progreso acelerado entre los más desfavorecidos y a lo largo de todo el gradiente social, porque como comentando con Laura, estas cuestiones no son negros, sino que hay toda una escala de grises de vulnerabilidad. Como ya planteó, tengan un abordaje de los determinantes sociales de la salud o enfocados a cuidar la equidad, eso tiende a generar un aumento de la brecha de inequidad, ya que, como planteó Edward Hart con la ley de equidad inversa, los primeros que se benefician tienden a ser los menos vulnerables, ¿no? Los usuarios urbanos, mayores que tienen menos chances de pertenecer a minorías. Entonces, a los que mencionó Laura. Bueno, es un proyecto que nos pareció muy importante, lo presentamos en el 2013 a OPS, para fortalecer la evaluación de tecnologías en salud pública en Neuquén, incorporando la participación de la edad. OPS convocó a postular distintos proyectos. El nuestro no salió en ese momento elegido, pero sí dejamos sentadas las bases y generó una discusión muy rica con la dirección de bioética, con el área de atención primaria, para que cuando podamos incorporar la participación de la comunidad, que nos parece muy, muy importante, sea de ciudadanos como de pacientes, lo planificado, lo hagamos bien, sea una cosa bien, digamos, seleccionada y definida, el rol que tienen los ciudadanos y los pacientes en el proceso de ETS, y que simplemente decir que hay una participación de la comunidad, ¿no? Tener dado todo un manual y una guía de los procesos que vamos a seguir y en qué puntos ellos van a intervenir activamente. Así que proyecto todavía para incorporar la participación comunitaria. Este es otro, sí lo pudimos vetar, salió publicado en una revista argentina de salud pública, que el instrucción de indicador de privación como marco de referencia para guiar las intervenciones sanitarias en la ciudad de Neuquén. Eso fue tomar distintos indicadores censales, como el nivel educativo, la desocupación, el tipo de viviendas, si había hacinamiento, si había servicios básicos insuficientes, si había necesidades básicas insatisfechas, los que ustedes pueden ver en la tabla, y se hizo un análisis estadístico que se llama de componente principal para terminar generando un indicador agregado que nos permitía estratificar toda nuestra ciudad en gradientes que suplían bien los cortes de barrios y de regiones programáticas de habilidad de escala de gris planteábamos hasta los barrios menos vulnerables. Entonces, al ser probabilidades de toda la provincia, el color más oscuro están aquellos programas que tienen un indicador sociodemográfico bajo, y más de esa escala, llamémoslo de grises o de marrones, hacia el blanco, las zonas que tienen menores niveles de vulnerabilidad, es decir, mejores indicadores educativos, sociosanitarios, económicos. Esto ya nos puede permitir dirigir acciones apuntadas a aquellos lugares donde sabemos que están atados de una manera simétrica a los determinantes sociales de la salud, donde sabemos que va a haber más dificultades, pero eso, como decían que los indicadores agregados nos tienden a mostrar promedios, fíjense que en la capital, que es esta área que está con un circulito rojo, sí parece que globalmente tiene indicadores socioeconómicos altos, pero cuando lo desglosamos y nos metemos hacia adentro, y acá en lo que es la ciudad de Neuquén, dentro de la provincia, vemos que también un mosaico con barrios que tienen a su vez distintos gradientes de vulnerabilidad socioeconómica, de nivel educativo. En este caso, azules más oscuros son las zonas más vulnerables y el color verde son las zonas menos vulnerables. Entonces vemos también que no tenemos que quedarnos con los indicadores propios, sino ir hacia adentro, ir a usar ese marco de inequidades preexistentes para dirigir justamente nuestros programas, nuestras intervenciones sanitarias, nuestra incorporación de tecnologías sanitarias. Un proyecto que se estuvo trabajando es el de un mamógrafo en el subsector público de la ciudad de Neuquén,
y la discusión guiada siguiendo esta información ya publicada. Entonces, el mamógrafo que se había instalado hace ya más de 17 años en la ciudad, a medida que iba creciendo, quedó ese mamógrafo rodeado por los barrios más pudientes, donde suelen o tienen a vivir mujeres con nivel educativo más alto, con mayor nivel de ingresos, con mejor calidad de la vivienda, y la población que está hacia el oeste, en este caso sería hacia la izquierda de la pantalla, la población más pobre, con menor nivel educativo, y donde encima se agregaba una barrera de accesibilidad geográfica al mamógrafo. Entonces, en base a esto, se plantea un nuevo mamógrafo, un hospital creado en años recientes en la zona del oeste, para achicar esas brechas y poder facilitar por lo menos lo que es la accesibilidad geográfica que viven en esta región, que vimos tienen indicadores de mayor vulnerabilidad, lo que son los servicios sanitarios, y no como nos da la mayor del tiempo, por lo menos a nosotros, y sospecho que ETS, que estamos con tecnologías que hay para lograr la creación de un programa poblacional activo centrado en la equidad y determinantes sociales de la salud en las áreas más vulnerables de Neuquén. La ahí no sé, ahora se escucha mejor, tenerme informado, Francisco. Entonces, estudiar hombres 50, 70 a través de sangre por inmunistoquímica, yéndonos a visitar a domicilio. La idea es por la invitamos a los y volvemos a invitarlos. Me dice Francisco que hay conexión. A ver, no sé si están escuchando bien. A ver. ¿Ustedes están escuchando bien? Ahora mejor, sí. Sí, ahora mejor. ¿A vos, hijo? Bueno, perfecto. Estos son otros ejemplos donde se tuvo en cuenta la perspectiva de equidad, un informe que se hizo hace unos años ya para ver la equidad y accesibilidad de los servicios quirúrgicos de la provincia. Entonces, nuevamente, lo que hicimos fue tomar algunos indicadores de la estructura. Dice César que se escucha mejor, gracias César. Y entonces ver, por ejemplo, en cantidad de quirófanos, mesas de anestesia, todo en C, esto es que tiene que ver con el equipamiento duro, y después con algunas especialidades, anestesistas, cirujanos generales, ginecólogos, instrumentadoras quirúrgicas, calculadas son la región de nuestra provincia, la tasa, es decir, por ejemplo, la cantidad de quirófanos por la cantidad de habitantes, estimar eso a una tasa, y después hacer razón de tasas entre la zona más favorecida y la menos favorecida. No sé si se entiende la idea. Entonces, por ejemplo, nos da una diferencia entre la zona más favorecida y la menos favorecida, en este momento, fue hace unos años, de 3,4 veces. Podría traducir esto como que sea más accesible, digamos, la tecnología quirófano, por así decirlo, unas 3 veces más accesible en una de las zonas que en otro, y de acá que, viendo los distintos indicadores
porque cada uno en sí no puede no significar mucho, en casi todos los indicadores favorecerse más bien siempre a una de las zonas sanitarias en detrimento de otra. Entonces uno puede evaluar de alguna manera si está teniendo alguna inequidad en el acceso y no debería corregir esto, que de hecho es lo que se hizo. Bueno, otros ejemplos que ahora no vamos a mencionar, pero estamos tratando de avanzar en ver cuál es la cobertura de algunos servicios prioritarios, por ejemplo, siguiendo con lo que es rastreo de tumores en los pueblos originarios. En Neuquén tenemos una población importante de la comunidad mapuche y hay un proyecto elaborándose para evaluar el grado de cobertura de mamografía, de rastreo de cáncer de cuello uterino y de colon y recto en estas poblaciones. Primero, ver si se diferencia de la población general de la provincia que no pertenece a minorías étnicas, para después tomar medidas correctivas y tratar de mejorarlo. Y otra en población privada de la libertad, en contextos de encierro, donde también se está trabajando con el sistema penitenciario sobre estas áreas. Bueno, el aborto y los determinantes sociales implica el intento de acciones correctivas o rectificadoras que a veces, aunque quieran revertirlos, al menos los reduzcan. Intervenciones que no tengan el abordaje pueden generar un aumento en las brechas de inequidad, ya que los países, como decía Hart, tienden a ser los usuarios urbanos con mayor nivel educativo, con mejor nivel de ingresos, con mayor capital social, y que tienen menor chance de pertenecer a minorías étnicas, sexuales o culturales, entre otras. Si hacemos una acción partiendo de una situación de inequidad, en general vamos a contribuir a profundizar o perpetuar esta situación de inequidad en salud. Inequidad preexistente en la población que tenemos a cargo nos permite incorporar esta dimensión en el análisis para desarrollar políticas sociales inclusivas con el objetivo de reducir o por lo menos no empeorar dichas brechas. Los indicadores como de resultado de todos los programas e intervenciones que no estén centrados en los determinantes sociales en la equidad, al principio nos puede mostrar resultados. Por ejemplo, si yo lo único que mido es que ha aumentado la cantidad de estudios. Ahora, si yo después lo uso y fijo cuántas de estas personas pertenecen a los grupos más vulnerables, tal vez descubro que ninguno de ellos está accediendo a los estudios y que todo ese género de estudios que a mí me ponían contento desde la extracción de óleo, los barrios mudados y la zona del centro como bueno, nuestro querido, los esperamos a todos cuando quieran venir. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tiago, muchísimas gracias, Laura. La verdad que muy interesante el tema, es muy interesante toda la presentación. Además de muy interesantes todos los casos y haber tenido una oportunidad de ver una oportunidad concreta de aplicación de estos criterios. Bueno, como todos saben, ahora tenemos un espacio para preguntas. Pueden pedir la palabra y abrimos el micrófono a quien quiera, o pueden hacer las preguntas a través del chat, como ustedes prefieran. Pueden simplemente escribir la pregunta del chat, yo la leo, si alguien tiene cualquier pregunta, o escribir a través del chat si quieren que les abramos un micrófono. Bueno, una cosa más, les pedí bien cuando escriban las preguntas si pueden poner, además de su nombre, la institución y país al que pertenecen. Bueno, ya tenemos una pregunta. Mauricio Duarte nos dice, ¿qué tal Mauricio? Dice, interesante charla y felicitaciones por avances y logros. Me preguntaba cómo hacerlo con tecnología de alto costo, como puede ser un acelerador lineal, y en dónde se puede acercar el servicio a todas las poblaciones. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, es muy interesante Se escucha un poquitito cortado, no sé si debe ser la conexión, no sé si pueden hacer algo
para... Ah, Sí, sí, se escuchó. Bueno, una pregunta, y habría que analizar cuáles son las características, se me ocurre, del lugar, geográficas en cuanto a las distancias, en cuáles son las otras opciones que hay en cuanto a la opción a cargo. Nuestra experiencia, digamos, el inicio de aplicar alguna de estas planillas tamiz, que mostramos alguna, pero hay otras publicadas, puede permitir como un primer paneo general, después cruzaré con información epidemiológica para hacernos una dentro de nuestras áreas de cuáles son las zonas donde más estamos teniendo casuística, necesidad, y además de la parte geográfica que tiene que ver con distancias, las cuestiones que tengan que ver con las conexiones por rutas y los tiempos y demoras, que son otras variables, otras dimensiones, digamos, que a veces puede ser que una región pueda tener un único acelerador lineal según el tamaño, porque también es un equipamiento de muy alto costo y que necesita un montón de backup, digamos, de recurso humano, etcétera, pero trabajar para monitorear de cerca que no haya inequidades en el acceso con los sistemas de turnos, con la facilidad de los pasajes para transporte, alojamiento tal vez de las familias cuando tienen que acercarse. Pero bueno, eso dependería mucho de las características de cada lugar. Santiago, Benítez dice, bueno, ¿cuál es más importante? ¿Resolver las inequidades socioeconómicas, educativas, etcétera, o buscar que estas nuevas tecnologías sanitarias lleguen a los grupos más vulnerables? Saludos, Benítez, Chiclayo, Perú, del Hospital Regional Lambayeque. Bueno, la pregunta es excelente. Por ahí lo que nosotros podemos tratar de pensar es dónde podemos intervenir nosotros, ¿no? Hay un autor que plantea una metáfora como cuando habla de los determinantes sociales. Entonces dice que el río, en el cauce, en la parte más alta del cauce, están justamente las cuestiones sociales, educativas, de asimetrías en los ingresos, de empleo, y a medida que va bajando el río van apareciendo ciertas enfermedades, ciertos problemas de salud, y muchas veces los profesionales de la salud estamos trabajando en la última parte del río, donde ya lo que tenemos son las consecuencias de todo eso que fue pasando. Desde luego que si tuviéramos capacidad de intervenir más arriba y reducir lo que son las inequidades en el desempleo, educación, etcétera, tendríamos muchísimo más impacto. Hay veces que desde nuestro lugar tenemos acceso a poder modificar estas variables, y donde sí podemos tener una pequeña parte es en seleccionar en dónde y cómo intervenir con las tecnologías sanitarias. Pero que es muy bueno tu pregunta, de donde apunta tener presente que vamos a estar, digamos, trabajando con una acción pequeña del problema, y la solución a todas estas actividades depende de acuerdos sociales y de acuerdos políticos que vienen mucho más arriba en el río. Muchas gracias. César dice, felicitaciones Laura y Santiago por su brillante presentación. Si fuese posible, nos pudiera ampliar los criterios mínimos necesarios para definir una región, provincia o urbanización vulnerables y o menos vulnerables. Muchas gracias, César. Lo que hicimos para definir las regiones, en realidad los barrios para la ciudad o las programáticas a nivel provincial, utilizar el censo poblacional. Es importante tener una información para todo el área geográfica que nos interesa analizar, para después, a partir de esa información, ir armando los grupos sociales. Lo que invito es por ahí, si querés leer el artículo que nosotros publicamos en la revista, donde está detallado los procedimientos y variables que utilizamos para poder definir estos distintos grupos sociales, esta diferente estratificación social para los distintos lugares. Y obviamente, de acuerdo al tipo de análisis que uno quiere realizar, es la unidad geográfica que analiza. Nosotros, por ejemplo, queríamos ver qué pasaba en la ciudad de Neuquén, y la unidad geográfica con la que contábamos con información más chica era el barrio. Y muchas veces hay una limitación de información. A nosotros nos gustaría tener muchísima más información para ver qué pasa a lo largo de los años entre los distintos grupos sociales, solamente con
contamos con completa de los censos, es decir, que sacamos una foto cada 10 años. Pero bueno, también la importancia de contar con información completa que nos permita ir monitoreando. El micrófono está activado. Efraín Pantoja de OPS México nos hace un comentario, dice: me ha encantado la experiencia compartida, felicitaciones y muchas gracias. Haré más un comentario que me gustaría recalcar porque trabajo en ello. En la primera diapositiva del Progress no se tiene en cuenta la edad, luego en el checklist sí se tiene en cuenta. Yo creo que es muy importante tener en cuenta la edad y la generación, ya que, disculpen, generación, ya que a veces queremos hacer intervenciones cuando a veces la tecnología de los mayores no pegan ni con cola. Muchas gracias, Efraín, por el comentario. Y tenemos también aquí otra pregunta. Yana Galindo dice: muy buenos días, le saluda la licenciada Yana Galindo del Instituto Nacional de Salud de Perú. Una pregunta del doctor Marco Bartolo. ¿La participación de los ciudadanos se refiere a grupos de interés, la participación ciudadana en general o ambos? Muchas gracias, Yana y el doctor Marco Bartolo. Bueno, las dos observaciones. En la primera del Progress sí no está la edad, después en el Progress Plus se agregan cuestiones relacionadas a la edad y a la discapacidad, y la planilla de Neuquén es la que nosotros elaboramos después en el local. Realmente algo que nosotros planteamos es que cuando hay muchas planillas es porque hay una que nos resuelva todo, y creo que lo mismo nos ha pasado en Redetza cuando discutimos, no sé, la estructura, debería ser un informe de respuesta rápida, etcétera. Porque la tecnología a veces puede requerir alguna arista que no estaba contemplada en un checklist o en alguna lista. Pero la cuestión de la edad es un factor importante. Y la segunda pregunta... La participación de pacientes. La participación de pacientes. Podemos contestar como teóricos porque no he podido dar pasos en la práctica, así que después, si algún grupo lo ha hecho, nos puede contar. Nuestra preocupación era justamente cómo hacer una inversión, convocar a la participación de ciudadanos, esta acción general, tratando de que representen la visión de lo que puede ser un ciudadano general, y por otro los grupos de pacientes, que pueden ser grupos de pacientes con, por ejemplo, patología, donde se está discutiendo tecnología para ese problema de salud. Una es la intromisión, digamos, o la aparición de grupos de interés que pueden estar muchas veces justamente muy bien organizados, como es el caso en nuestro país y en otros países de la región y del mundo, de grupos de pacientes que tienen ya su representación legal, su asesoramiento legal, toda una cuestión donde uno dice, bueno, ¿cómo para invitarlos, para que sean parte, para que las redes sean claras, para que, como decía Laura, los que tienen una voz más fuerte no tapen de alguna manera la voz de otros que por ahí no se hacen escuchar? Para dar un ejemplo, en Latinoamérica tenemos muchísimos pacientes y con otras enfermedades que se las considera olvidadas, porque son en general grupos muy vulnerables, que no tienen voz, y solemos escuchar reclamos de ellos, ni recursos de amparo por acceso a tecnologías, ni a cuidados, ni atención de la salud, pero los recibimos de grupos que tienen una voz más potente. Que para nosotros nos interesó mucho hacer esto en el contexto de la guía y el apoyo de OPS, como para tratar de no dar pasos en falso, por esa misma preocupación que plantean ustedes. Gracias, Diego. Y ahora tenemos, bueno, lamentablemente estamos ya, en realidad estamos un poco excedidos del tiempo. Bueno, vamos a pasar una pregunta más. Tenemos otra del doctor Bartolo del Instituto Nacional de Salud de Perú. Dice: ¿la equidad implica mayor costo? ¿Hay algunas cifras? Gracias, doctor Bartolo. Digamos, se podría contar desde lo teórico y después desde lo empírico. Desde lo teórico, si pudiéramos lograr mayor equidad, se reduciría mucho
todos un área que por ahí lo vieron en las planillas, que es lo que denomina costos de inequidad, donde hemos intentado pasar más los componentes de inclusivas y haber tenido estrategias que han pedido que sigan adelante cuestiones de inequidad y tratar de magnificar eso. Nosotros en eso no hemos podido avanzar, si bien es un área de sumo interés para nosotros. Bueno, hay varios que están preguntando si va a estar el enlace disponible. Como siempre, todos los webinars están disponibles tanto en la página de ETSA, que es www.ra.org, como también en la página de abajo. La verdad que ya estamos excedidos en el tiempo. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a todos. No sé, Laura y Santiago, si ustedes quieren hacer algún comentario más. No, bueno, el espacio y por permitirnos este contacto con el resto de los compañeros de Latinoamérica. Y bueno, y un poco ofrecer también lo que nosotros estamos haciendo para trabajar en conjunto y definir nuevas ideas que puedan surgir de Latinoamérica en pos de trabajar pensando en la evaluación de tecnología sanitaria, teniendo en cuenta la dimensión de equidad. Nada más, muchas gracias por mi parte. Lo mismo, y muchas gracias a vos, Francisco, a Alexandre y bueno, a todos los que se han sumado a participar hoy. Bueno, sí, mencionar a Alexandre de Gruber, no hasta el día de hoy, está en una misión en Honduras y si bien iba a participar, tuvo algunos inconvenientes técnicos que no permitieron que hiciera la apertura, pero por supuesto mandó muchos saludos a todos y sí va a estar con nosotros en el próximo webinar. La fecha aún no está definida, pero probablemente el tema sea de inversión y el caso de insulina glargina a cargo del Ministerio de Salud de Ecuador. Próximamente vamos a estar informándoles a toda la fecha. Nuevamente, muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias a todos. Nuevamente ha sido un muy exitoso webinar y pronto van a poder encontrarlo como todos en la página de redes. Muchísimas gracias a todos.